El Morral del Cazador. Muy buenos días, morraleros. Aquí estamos un viernes más. Soy Javier Pérez y os traigo un nuevo podcast del Morral del Cazador, el número 54, que espero que sea de vuestro gusto y de vuestro agrado. Semana y fin de semana intenso a lo que a la caza y salidas al monte se refiere. Por un lado, 2 festivos esta semana, más mañana y el domingo, o sea, el fin de semana. Así que vamos a intentar tener sentido común y no darle mucha caña al campo, porque si salimos todos los días, pues hay que darle un respiro. Y como dice un buen amigo mío, lo que tenemos que hacer es cazar mucho y matar poco. Así que ya sabéis. Y luego semana intensa de competiciones. Por un lado, mañana día 9 pues tendrá lugar la final de la 49 edición del Campeonato de España de Caza Menor con Perro en el Valle de la Serena, en Badajoz. Campeonato que estamos todos deseando que se desarrolle para ver resultados e impresiones de los participantes con perdiz pura y salvaje, como tiene que ser. Y luego el Campeonato de España de Cetrería, que viene celebrándose durante esta semana, que empezó ayer, el día 6, y finaliza el día 9, o sea que están desarrollándose las pruebas ahora mismo en Sevilla, en la localidad de Osuna. Así que muchísima suerte para todos. ¿Y qué os he preparado para hoy? Pues interesantísimo y entretenido programa. En primer lugar, Gonzalo Varas nos va a acercar las jornadas de gestión para la caza de corzas que viene promoviendo la ACE, pues para lograr ese tan necesario equilibrio entre sexos de la especie, para que luego no haya pues problemas de que hay muchas hembras, porque solo cazamos machos, o de hembras que no se terminan de cubrir, o de hembras que cubren baretos, etcétera. Nos explicará cómo lo realizan, dónde y bueno, pues en general los secretos. Y en segundo lugar estrenaremos sección. No os puedo adelantar nada, pero solamente os digo que no os va a dejar indiferente a nadie. Entre la escopeta y el plumín. Ahí lo dejo todo. No digo más. Nuestro amigo y colaborador, porque ya es colaborador, Daniel Cantero, del perfil de Twitter y del blog Diario de un Cazador, nos va a traer mensualmente esta nueva sección en la que vamos a mezclar caza, relato y literatura. No os lo perdáis, porque merece la pena. Como siempre, el tiempo y las noticias de la mano de nuestros amigos y compañeros del portal CazaWorld. Sigue en pie el concurso hasta la semana que viene, el sorteo que vamos a realizar de las 5 pulseras de recuerdos de caza, en el que es la bandera de España con el nombre del programa. Para participar, pues tenéis en Facebook, en la página del programa, las instrucciones a seguir. Os metéis y lo veis, qué es lo que tenéis que hacer para participar en el concurso del sorteo. Y bueno, pues las formas para ponernos en contacto, pues lo dicho, en Facebook, en la página El Morral del Cazador, en Twitter y en Instagram, en el perfil @elmorralcazador, y en el correo elmorraldelcazador@gmail.com. Decir también, para las personas que no tengan redes sociales, que si queréis participar en el concurso de las pulseras de la bandera de España con el nombre del programa, solamente tenéis que mandar un correo al elmorraldelcazador@gmail.com diciendo que queréis participar, y ya estaréis participando. Pero esto es para los que no tengan redes sociales, una forma más de facilitarles el poder también concursar a ellos. Así que, pues sin más, pasamos a las noticias. Y como todas las semanas, las noticias con nuestros amigos y compañeros del portal CazaWorld, nuestro portal de referencia diaria para estar al tanto de todo lo que pasa en el sector cinegético, donde podemos leer que los acusados de Lobo Marley niegan durante el primer juicio ser los autores de los destrozos de las casetas del Coto de Zamora. La acusación particular pide para los 5 animalistas la pena de 2 años y medio de prisión por un delito de daños y una indemnización de unos 17.000 euros. Domínguez ha aprovechado para hacer una defensa del lobo, y la magistrada del juzgado ha pedido a los acusados que se centraran en los hechos denunciados. Sí, es que a esta gente les gusta mucho desviar la atención de las cosas, es a lo que están acostumbrados. Entonces, claro, cuando topan con la justicia o topan con alguien que no les llevan por el camino que ellos quieren, pues ahí es cuando ya intentan revolverse. Pero bueno, y que nieguen durante el juicio ser los autores de los destrozos, yo creo que las imágenes lo dicen todo bien claro, pero bueno.
Un jabalí herido muerde en ambas piernas a un cazador en un coto de Abadín. El cazador fue trasladado por sus compañeros de caza hasta la Nacional 634, donde esperaba una ambulancia para atenderlo y acercarlo al hospital Lucas Augusti de Lugo. Y una triste noticia, y es que fallece en el hospital el cazador herido por un disparo en Albacete. El cazador que resultó herido el sábado pasado al disparársele accidentalmente su escopeta en Bogarra, Albacete, murió en la madrugada del pasado lunes en el hospital de Albacete, al que fue trasladado en helicóptero tras el accidente. Pues desde aquí, nuestro más sincero pésame una vez más para estos desgraciados accidentes, y siempre lo decimos, la seguridad es lo primero, por favor, hay que cazar con el seguro puesto. Es preferible que se nos vaya la pieza antes de que ocurran cosas como estas. El ansia no nos puede poder. Es preferible, lo que digo, que se vaya la pieza antes que pegarse un tiro. Así que, por favor, vamos a intentar cazar con el seguro. Yo siempre lo hago. Por favor, vamos a intentar llevar siempre el seguro puesto. Condenado por atrapar a un jabalí con lazo para que lo atacaran sus perros. El procesado reconoció los hechos durante el juicio y ha sido condenado a 4 meses de prisión y una multa de 960 euros y a 8 meses sin poder cazar. Disputado en Archidona el 20 Campeonato de España de Recorridos de Caza con Arco. Destacaron originales propuestas del recorrido con siluetas en movimiento y simulaciones de un lance con arco a perdiz, con reclamo, con audio incluido. La Guardia Civil destruye 1.500 armas en Baleares. Las armas destruidas corresponden a las no adjudicadas durante la última subasta celebrada en la Comunidad Autónoma de Islas Baleares. Cantabria registra casi un accidente al día por la invasión de la carretera por animales. El jabalí es la especie más peligrosa por su cuerpo macizo compacto y un choque frontal suele causar graves daños en los vehículos, pero los daños también recogen accidentes provocados por corzos, ganado y perros abandonados. Cazadores emprenderán acciones legales contra los engaños en caza de Manuel Rivas. Por el momento son 10 los cazadores afectados que van a emprender acciones legales contra Manuel Rivas, que ofrecía sus servicios cinegéticos a través de los nombres comerciales de Cinegética MS y Cinegética Monstant Rivas. También participaba en este fraude y ofertaban desde verano recechos de cabra montés y otras especies, así como acciones de montería. Las cantidades que han perdido los afectados hasta ahora oscilan entre los 500 y los 12.000 euros. La Guardia Civil rescata a un cazador que sufrió un infarto en Gredos. Sobre las 9:30 del día 2 de diciembre, la Guardia Civil de Cáceres recibió el aviso informando de que en el paraje de los Turmales, inaccesible para todo tipo de vehículos, había una persona que posiblemente estaba sufriendo un infarto. Una vez allí, fue trasladado en helicóptero hasta el hospital Campo Arañuelo, donde quedó ingresado. Y finalizamos con una noticia sorprendente. Casi 600 jabalíes abatidos en 2 cotos del Pirineo en 6 jornadas. Ahí es nada, para que veamos la cantidad de estos animales que hay. Y eso que los cazamos. Si no los cazáramos yo no sé lo que pasaría. Los cazadores más veteranos de Aren, en la comarca de Ribagorza, no recuerdan unas jornadas de cacería como las vividas en 2 fines de semana del pasado mes de noviembre. El tiempo. Y vamos ya, como todas las semanas, a ver el pronóstico del tiempo, a ver qué nos tiene de para el tiempo para estos próximos días, porque bueno, parece que se avecinan cambios. Llevamos unos días de frío, que bueno, nevó, que nunca viene mal, pero el frío más la sequía que hay lo único que hace es secar más el campo. Pero bueno, a ver si parece que está cambiando un poco la tendencia y que parece que hay sucesión de borrascas por el Atlántico. A ver si conseguimos que por lo menos se recuperen un poco los pantanos y el campo. Buenos días, Ana. Buenos días. Hoy tenemos todavía algunas heladas generalizadas a estas horas. Esperamos un cielo nuboso cubierto en el noroeste peninsular, con precipitaciones en el extremo norte que pueden ser localmente persistentes en el Cantábrico y en el norte de Navarra. Podrían extenderse al entorno de los sistemas central e ibérico, litoral nordeste de Cataluña, este de Baleares, mientras que en el resto del país continuará el cielo nuboso con intervalos de nubes y habrá poca nubosidad en el tercio sureste peninsular y en las Islas Canarias. La cota de nieve irá bajando hasta los 700 a 1000 metros
metros en la mitad norte peninsular y las temperaturas también descenderán en el norte y centro peninsulares, mientras que subirán en el este y en el Valle del Ebro. Las nocturnas en general aumentarán y el viento soplará del norte en la península, también en Baleares, y va a ser fuerte en Pirineos, Ampurdán y en el Bajo Ebro. Durante el fin de semana continuaremos con precipitaciones en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos, el sábado además en Baleares y el domingo en Galicia, siendo más abundantes en todo el Cantábrico Oriental y norte en Navarro. Pueden afectar también a otros puntos de Castilla y León, en el entorno de los sistemas central e ibérico, sierras orientales andaluzas, Estrecho, incluso Melilla, litoral catalán, y la cota de nieve irá subiendo estos días hasta los 900 o 1.200 metros en el norte, más aún en el noroeste, donde pueden alcanzarse los 2.000 metros el sábado. Y el domingo estará por encima de los 1.400 metros en general. Las temperaturas van a ser más bajas el sábado, el domingo subirán más y el viento el sábado soplará fuerte en el Ampurdán, Bajo Ebro, Baleares, litoral cantábrico oriental, y el domingo tendremos alisios en Canarias y también vientos fuertes en Galicia, el Cantábrico, zonas de montaña del norte peninsular y Baleares, y también en amplias zonas del norte y el área mediterránea. Perfecto, Ana, pues nada, muchísimas gracias. Y nada, viendo los mapas de la próxima semana a partir del lunes, aunque estamos muy a largo plazo, parece que las precipitaciones van a ser generalizadas, excepto en el Mediterráneo, en el que se van a librar, yo creo, pero en general va a ser una semana de constantes borrascas. A lo mejor no muy intensas, sino en todos los sitios, pero vamos, yo creo que en todos los sitios, según lo que se pueden ver en los mapas, va a caer algo. En algunos sitios más, en otros menos, pero va a caer algo, así que es buena noticia. Ya veremos la semana que viene. El Morral del Cazador. Bueno, pues en el mes de diciembre es cuando dan comienzo la época en la que se permite cazar las corzas. Pues si lo viene incluido dentro del plan técnico, pues es la época en la que normalmente se suele empezar a cazar, salvo alguna excepción que se hace en septiembre. Y bueno, pues siempre bajo la batuta de la Asociación del Corzo Español, y es que cada vez es más necesario hacer una buena gestión y control poblacional de corzos, y en este caso de hembras. Hoy tenemos con nosotros al gran Gonzalo Varas, pues que nos va a acercar el tema, y bueno, pues nos van a acercar unas jornadas que organiza la ACE pues para precisamente esto, hacer un control de las hembras de corzo. Gonzalo Varas, miembro y vicepresidente de la Asociación del Corzo Español, muy buenas y bienvenido de nuevo a tu casa. Muy buena, muchas gracias, Javier. Encantado de estar de nuevo en el Morral. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal va la temporada? Muy bien, vamos poquito a poco. Cada vez, como te he comentado alguna vez, cada vez voy más con la cámara que de casa, pero disfrutándolo igual. Oye, es algo que cada vez más cazadores de rifle de escopeta lo están haciendo, porque el otro día hablaba también con un amigo y me decía que cada vez disfruta más saliendo con la cámara que con el rifle. Bueno, engancha, la cámara engancha y muchas veces pues te permite cosas que cazando no puedes, es decir, bueno, pues tú no puedes ir a todos sitios a cazar, pero con la cámara muchas veces pues acompañando amigos o incluso disfrutando dentro de tu propio coto de salir con la cámara y bueno, que no tiene que ser para estar en contacto con el campo, tampoco tienes que cazar, sino que puedes hacer también esta actividad con la cámara de fotos. Bueno, aparte del programa de hoy, tenemos una entrevista pendiente sobre caza fotográfica, que lo sepas, que ya te lo dije en su momento y no se me ha olvidado, y ahora al hablarlo me lo has recordado. Pues nada, sin problema. Que hay mucha gente interesada, me lo está diciendo, dice, oye, pues a ver esa entrevista, y digo, no os preocupéis, que todo llega, lo bueno se hace esperar. Muy bien. Bueno, la expansión del corzo es algo que es evidente para todos, porque cualquiera que se dé un paseo o se mueva por el campo, pues se da cuenta de lo que hay. Y bueno, pues a priori pues es una buena noticia, es una gran noticia porque es bueno para todo, pero también una gestión, hacer buena gestión es necesario, porque si no luego vienen problemas sanitarios, genéticos y bueno, aparte todos los daños que producen estos. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, la expansión en el corzo en la península ibérica ha sido brutal, finales de los 90, y en muchos sitios pues se ha hecho un aprovechamiento un poco desordenado, o por así decirlo,
un poco basado en las leyes antiguas, la ley del 70, que era muy proteccionista con el tema de las especies de caza mayor. Protegía mucho porque veníamos de una época donde las poblaciones de ungulados estaban bajo mínimos. Y la tendencia era, pues eso, hacer un aprovechamiento un poco sesgado, viciado en los machos y sin cazar las hembras. Y bueno, en este sentido, pues la ACE lleva ya mucho tiempo abogando por un aprovechamiento racional de las especies, entre ellas el corzo, y este aprovechamiento pues tiene que ser siempre un aprovechamiento ordenado, donde haya una planificación y sobre todo donde se cumplan cupos. Y estos cupos pues tienen que ser pues segregados por sexos y por edades. Y en el caso del corzo, pues siempre se ha abogado desde la asociación por la caza de hembras, tanto de machos como de hembras. Porque si tú lo que quieres es proteger una especie porque tiene, por cualquier circunstancia, pues baja en sus poblaciones, si no cazas hembras, tampoco deberías de cazar machos. Porque tú imagínate una población de una especie de caza menor, perdices, conejos. Si tú solo cazas machos, pensando que le estás haciendo un beneficio a la especie, es todo lo contrario. Imagínate una población de perdiz donde tienes mucha hembra y poco macho. Yeah. Sí, que no. Pues con las especies de caza mayor pasa lo mismo. Entonces, bueno, pues es muy importante equilibrar las poblaciones en cuanto a la relación de sexos, porque esto pues va a ser muy beneficioso para la propia especie y además vas a disminuir accidentes, las enfermedades densodependientes. Y bueno, cuando tú te planteas el aprovechamiento de una especie, pues porque las densidades te lo permiten, toda especie cinegética lleva un plan de ordenación donde se establecen unos cupos. Y tú tienes que buscar que la actividad cinegética sea equiparable a la mortandad, en este caso natural, que pudiera sufrir la especie, pues ya sea de una forma o de otra. Y además en el corzo hay una peculiaridad, es que por naturaleza hay un desequilibrio positivo en cuanto a las hembras. Digamos que hay en torno a una hembra y media casi por cada macho. Entonces, si además con la actividad cinegética se centra la caza exclusivamente en macho, estás incrementando este desequilibrio y siendo perjudicial para la propia especie. Los corcinos, sabemos que como paren de 2 en 2 las corzas, ¿qué suelen ser, macho y hembra? No, depende de la proporción. Al final sí que viene a ser prácticamente 50-50 o 60-40 en cuanto a hembras. Pero yo he visto hembras que llevan dos crías hembras, 2 crías machos o macho y hembra. Eso es un poco... Es aleatorio. Aleatorio, pero siempre se cumple un poco la... Sí, luego sacando las medias se iguala todo. Bueno, luego hablaremos un poquito de las jornadas que organizáis desde la Asociación del Corzo Español en cuanto a la caza de corzas, pero ¿en qué consiste la gestión de la caza de corzas? ¿Cómo lo lleváis a cabo y cómo seleccionáis a los individuos? Bueno, la selección, la verdad es que la mejor selección sería hacerla aleatoria, es decir, no sesgar ni viciar. Como diremos luego y explicaremos un poco en cuanto a la particularidad biológica del corzo, la época más óptima, por así decirlo, es el invierno. Entonces, cuando se plantea la caza de hembras en invierno, uno de los miembros de la asociación en su día dijo que el criterio para cazarla es que fuese hembra. Es decir, lo principal que tú tienes que seguir es no sesgar, ni intentar cazar jóvenes por circunstancias, ni adultas por circunstancias, porque al final te equilibras en la relación de sexos, pero desequilibras la de edades. Sí, las gallinas que entran por las que salen. Claro, entonces lo que se aboga, por así decirlo, lo que se suele decir es que intentes cazar la primera que tú veas. Tú sales a cazar hembras, ves una, intentas cazarla. Si luego cuando haces te acercas para el rececho, etcétera, resulta que hay 3, tienes que intentar cazar la primera que tú has visto. No, porque si te pones a elegir que si prefiero o no las adultas, porque según lo que caces, pues tienen una repercusión de una forma o de otra. Las hembras adultas suelen ser las que mejores crían. Eso es. Las hembras jóvenes muchas veces, pero por otro lado una hembra joven teóricamente va a hacer más partos
una adulta. Sí, al fin y También, al cabo claro, realmente es eso, es lo que tienes tu razón, es no las hacer hembras, diferenciación, claro. luego las hembras jóvenes, por otro lado, tienen un índice de mortandad superior. Yo he intentado decir, bueno, a ver, voy a ver las distintas variables que podrían afectar en la población si quito un tipo de hembras, como sean las adultas, de las juveniles, y unas tienen unas cosas que aportan, por así decirlo, más crías en su ciclo de vida y otras, por otro lado, aportan otras cosas. Entonces, al final es un lío y un jaleo que lo mejor es eso, intentar ser... no sesgar la caza y cazar aquella primera que tú ves. De esta forma es un criterio aleatorio. O decir, bueno, pues yo cuando vaya a hacer una entrada, si hay un grupo, elijo siempre la que esté más cerca. O siempre tienes que intentar no sesgarlo. Uh-huh. Porque al final, si sesgas en un tipo de hembras, pues desequilibras. Y Sí. luego también ten en cuenta que pues no es lo mismo, como no es tan atrayente en muchos casos como la caza de un macho. Entonces a ti lo que te prima es la efectividad. Eso es. Tú tienes que cumplir tus cupos y ya está. Y como además se suelen concentrar las capturas en un periodo muy corto de tiempo, que no es como el macho, pues que tiene varios meses y a la gente le gusta salir y campear y demás y tener muchos lances, muchas oportunidades hasta que tú te haces con un macho. Con el caso de las hembras todo lo contrario. Tú tienes que reducir la población o equilibrar el cupo, que por así decirlo, cumplir los cupos, y lo tienes que hacer en un periodo determinado y lo que te interesa es efectividad. Claro. El que se haga en invierno es por todo el motivo del tipo de la diapausa embrionaria, ¿no? Sí, para comprender por qué se elige el invierno hay que entender un poco el ciclo biológico del corzo. Como tú sabes, el celo en el corzo pues viene a ser desde mediados de julio hasta principios de agosto, una cosa así. En el sur de la península se adelanta, pues lo que son las poblaciones de Cádiz y Málaga, incluso los montes de Toledo lleva un pequeño adelanto, pero bueno, al fin y al cabo se concentra en esa Sí, en esa digamos época. que de julio a septiembre, vamos. No, de julio a principios de agosto. El celo del corzo dura muy poquito, dura un mes escaso, pero además se concentra mucho en una semana, que aunque tiene los extremos, que empieza a salir hembras y se pone ese celo a principios incluso de julio, mediados, pero al final se concentran en una semana, que no tiene por qué ser siempre la misma, pero hay como una sincronización entre las hembras. Y tú luego los partos sabes que se concentran en mayo. O sea, hay ejemplares que nacen en abril y otros en junio, pero la concentración es en mayo. Si echamos cuentas, eso viene a ser del orden de 9 o 10 meses de gestación. Al corzo, por su tamaño, los mamíferos, la gestación va muy influenciada por el tamaño de la especie. Pues al corzo le corresponden en torno a 125 días de gestación. ¿Esto qué pasa? Que no cuadra con tantos meses. ¿Por qué? Pues porque el corzo sufre lo que se llama la diapausa embrionaria. Lo que es la fecundación se produce en la época de celo, que es en verano, pero existe un retraso, por así decirlo. Se retrasa su implantación del óvulo fecundado en el útero. Esto tiene un poco un origen un origen pues en carnívoros de origen boreal que están muy adaptados al invierno y va también en consonancia con el ciclo biológico del corzo. La cuerna en invierno la tiran. Entonces si hicieran coincidir su época de celo con esa época, es la más desfavorable para el corzo. Sí, claro, no podrían ni marcar, no podrían Efectivamente. ni Por eso, pelearse entre ellos, ni nada, claro. Por eso se hace en una época que es buena para todos, tanto para los machos como las hembras, que es a principios de verano, por así decirlo, y lo que se hace pues es que se hace una implantación diferida. Y lo que hace en esa implantación es cuando el óvulo se fecunda, queda como en stand-by, y luego a los 5 meses, que es ahora en diciembre o por ahí, empieza ya el desarrollo normal.
que ya es cuando se implanta definitivamente en el útero, y empieza el desarrollo de los 125 días hasta que se producen los partos en primavera. Y lo bueno de esto es que permite, por un lado, el nacimiento a la especie en el momento óptimo, que es cuando hay hierba para la madre y buenas condiciones de alimentación. Se sincronizan también los partos, que parece un poco curioso, pero tú cuando sales al campo en época de cría, parece que han nacido todos el mismo día, y es por eso, porque también parece que hay una especie de sincronización, aunque la fecundación se pueda hacer en casi un mes, de unos ejemplares a otros dentro de un mismo territorio, pero luego los partos sí que parece que se sincronizan, que también va pues con temas de la duración del día y demás, pues hay una especie de sincronización. Y luego pues lo que comentábamos, que el celo se produce en una época pues adecuada, donde ya hay territorios establecidos, donde hay disponibilidad de alimentos, etcétera. Volviendo al tema de la caza de las corzas, el método con el que realizáis los censos, porque claro, yo supongo que para saber el número de corzas que tenéis que quitar de una determinada zona, ¿habrá que hacer un censo antes o más o menos se sabe lo que hay que quitar? No, el censo viene determinado por el plan técnico correspondiente. Cada coto tiene su plan técnico que le permite realizar la actividad cinegética, y ahí el técnico competente, cuando lo realiza, pues tiene que hacer sus censos para estimar sus poblaciones, y es donde determina los cupos de capturas, tanto de machos como de hembras. O sea, no es cosa que vosotros os dediquéis a mejor a hacer un censo y decir, bueno, pues... No. Vale, eso viene todo del plan técnico. Claro, cada acotado tiene su plan técnico, y es donde donde deben de venir los cupos de capturas y la metodología, etcétera. Y claro, el número de hembras pues cada vez es mayor, porque aparte de que sufren menos presión de caza, sino también por la propia genética, porque son más longevas que los machos. Sí, en teoría sí, pero realmente la realidad no es por eso. El motivo principal es porque desde hace mucho tiempo en muchos territorios cinegéticos pues se ha hecho un mal aprovechamiento. Se han cazado mucho más machos que hembras, y eso al final pues se nota, y en muchos planes técnicos que se realizan, el cupo de capturas de hembras suele ser actualmente muy superior al de machos, para intentar equilibrar las poblaciones, porque aunque parezca todo lo contrario, el corzo, al ser tan territorial, lo óptimo para una población es que la relación de sexo se encuentre próxima a la unidad, es decir, que prácticamente tengas un macho por cada hembra. ¿Por qué? Pues porque en los territorios donde hay ese desequilibrio, donde hay muchas más hembras que machos, el problema está en que el celo es también prácticamente se sincroniza. Un macho y una hembra, cuando está en celo la hembra, el macho se puede tirar un par de días o 3 intentando pues primero cortejarla hasta que le permite fecundar. Hay veces que se tiran 24 horas seguidas pegados el uno al otro. Esos corzos, si están con esa hembra para fecundarla, están dejando otras hembras sin macho, y esas hembras se cubren. ¿Y quién las cubre? Pues las cubren corzos jóvenes, varetos del año anterior, que realmente no son los mejores machos, porque son los que hay, y eso te está haciendo que cualquier macho pueda cubrir a cualquier hembra. Y eso, si buscas lo óptimo para la especie, no es lo mejor. Se supone que para que una población sea fuerte, sea sana y además de buenos trofeos, tienen que cubrir las hembras los mejores machos. Si hay tal desproporción de sexos, es que es imposible. Aunque un macho intentara cubrir a varias hembras, que lo puede hacer perfectamente, el tiempo que emplea en el cortejo y en el acompañamiento de una hembra que está en celo viene a ser 3-4 días, que al final, ¿qué puede cubrir? 2-3 hembras. Sí, pero es que hay sitios donde se ha visto que hay prácticamente 8 o 10 hembras por cada macho. Entonces ahí están cubriendo pues machos jóvenes o machos que no son... Claro, lo ideal que son buenos. 1 o 2 hembras por cada macho, o 3 como mucho, o... No, lo ideal es buscar la unidad. De hecho, si por naturaleza hay prácticamente 1,5 hembras por cada macho, pues eso sería lo óptimo. Es decir, buscar casi hembra y media por cada macho. Eso es muy complicado, eso, ¿eh?
Bueno, es complicado pues porque tradicionalmente no se ha hecho un aprovechamiento como se debiera, pero hay que tender a buscar esa relación, sí, ese equilibrio. Uh-huh. ¿Qué límites en números de individuos no deberían de superarse, tanto en machos como en hembras? Por ejemplo, no sé, pues en un coto de, ¿qué te digo?, 500 hectáreas, por ejemplo. Eso te lo va a determinar el hábitat y eso te lo va a determinar el plan técnico de caza. Cada coto es un mundo, dependiendo de la vegetación existente natural, de si existen o no cultivos, el tipo de cultivo, si hay disponibilidad de alimento durante todo el año para el corzo. Todo eso te va a determinar por así decirlo, la capacidad de carga del medio, el número máximo de individuos que te puede soportar, y en función de ese número máximo, pues tú tendrás que hacer una extracción en torno al 15, el 20%, dependiendo, o más, menos, dependiendo también cómo quieras tú. Si esa población está ya próximo al máximo de saturar el medio, pues tendrá que los cupos de captura tendrán que ser mayores que si es incipiente la llegada de la población y está todavía en expansión. Uh-huh. Eso quien te lo marca realmente es el plan técnico de caza, que lo tiene que hacer un técnico competente, claro. Pues nada, cuéntanos un poquito en las jornadas vuestras que organicéis el ACE de la gestión de caza de corzas. Pues mira, estas jornadas surgieron en 2013 en la zona sur de Soria, siendo uno de los impulsores nuestro presidente honorífico Pablo Ortega. Uh-huh. Y bueno, lo que consiste, la idea principal era fomentar la caza de hembras y el cumplimiento de los cupos. En el caso de los machos, la caza que se hace pues suele ser durante una temporada larga. Las capturas se suelen ser distanciadas en el tiempo y se produce un autoconsumo del corzo. Al final la gente caza su corzo, despieza el ejemplar y se lo lleva. En el caso de las hembras, pues primero su caza no llama la atención tanto como los machos. Y además, como hemos comentado, existe tal desproporción que muchos de los términos de caza tienen que cazar muchas más hembras que machos, en torno al doble o incluso el triple en algunos sitios. Eso que te produce un excedente de carne. Y lo que pretendía la ASE era un poco, pues darle una salida a ese excedente que de autoconsumo pues era un poco excesivo, complicado, claro, excesivo. Entonces, lo que la ASE realiza con estas jornadas es agrupar a un número de cotos en un entorno, se elige un fin de semana, ese fin de semana se realiza la caza de hembras, pues principalmente el viernes, sábado, incluso el domingo por la mañana, y luego el domingo a mediodía se produce la junta de carnes, donde viene una empresa cárnica que se lleva a las canales y pone en valor un poco ese producto. O sea, pero luego la gente se puede llevar la carne a casa, ¿o cómo lo hacéis? No, la idea es, como se supone que tú las que quieres para tu autoconsumo te las quedas y no las llevas a la junta de carne. Vale. La junta de carne lo que te hace es que el excedente que tú tienes, tú imagínate que un coto tiene que quitar 12, 15, 20 corzas, como hay muchos cotos que tienen que cazar ese número de hembras. No podría dar abasto con tanta cantidad de carne. Claro. Entonces lo que se hace es, pues como hay muchos cotos de un entorno que están dispuestos a cazar esas hembras en un fin de semana determinado, pues se hace una quedada en un punto, se hace la junta y viene una empresa cárnica y se lleva esas canales. Pero es que si tú quieres llevarte una por lo que sea, te la puedes llevar, vamos. Pero tú te refieres de los que participan. Claro, como participante me refiero. Como participante lo que haces es que no la llevas a la junta de carnes, te la llevas en casa y ya está, para autoconsumo. Y luego se suele hacer también una comida de hermandad. Uh-huh. Entonces, desde la ACE pues lo lleva promoviendo desde el 2013. Se empezó en el sur de Soria, en el 2016 se empezó también en la zona norte de Guadalajara. Uh-huh. Y la verdad es que para hacer estas jornadas nosotros lo que pretendemos ser un poco pues una referencia en el sentido de pues cómo lo hacemos, cómo lo organizamos y qué es lo que se pretende fomentar. Pero que este tipo de jornadas, ahí yo tengo amigos y socios de la ACE que las organizan por su cuenta, pero en vez de dar, por ejemplo, salida a las carnes a través de una cárnica,
pues se juntan un fin de semana determinado, los socios del coto cazan sus hembras y luego pues unos hacen hace una chorizos, caldereta o lo que sea. otros, efectivamente, lo que pretendemos es fomentar la caza de hembras y bueno, y en este caso pues dar una alternativa a un producto que la verdad es que es exquisito y que de otra forma pues sería complicado canalizar esas canales, porque claro, uno de los problemas de la carne de corzo a la hora de las empresas cárnicas su suministro es que durante la temporada de caza pues es complicado gestionar un chorreo de corzos que te vienen de uno en uno, de dos en dos. De esta forma, pues mira, pues te puedes juntar en los fines de semana de corzas del torno a 35 canales en un fin de semana. Entonces, bueno, pues es una forma también de poner en valor esa carne. Y bueno, ¿y esta jornada se puede apuntar cualquiera o cómo lo organizáis? Normalmente lo que hacemos es elegir hay 2 puntos ya, por así decirlo, tradicionales, que es el sur de Soria y la zona norte de Guadalajara, pero desde aquí lo que hacemos es animar a la gente que esté dispuesta a realizar las jornadas. Tanto si le pilla cerca como lejos, pueden llevar a los puntos las canales. Es decir, si tú tienes un coto en Soria, en el centro de Soria, y te apetece unirte a las jornadas, pues el domingo que se hace la junta de canales, tú puedes llevar las canales desde donde quieras, bien sea desde Soria, desde Guadalajara. Ten en cuenta que también esto tiene que ser que tiene que pillarse relativamente cerca para unirte y apuntarte. Pero también desde la asociación animamos a que gente pues que quiera organizar también otras jornadas en su coto o en sus comunidades autónomas, pues que se animen, que nosotros les apoyamos y le damos un poco el soporte que necesite técnico en cuanto a cómo organizarlo o a la recogida de canales a través de empresas, les podemos poner en contacto, etcétera. Sí, porque habrá mucha gente que por pereza no se mueva, ¿sabes? Porque qué pereza, esto no le voy a sacar un rendimiento económico, esto no, ¿qué hago yo con tanta carne? Nadie quiere apuntarse, tengo que andar detrás de la gente, pero claro, en cambio si hay alguien detrás que te va guiando un poco y te va echando una mano, pues oye, mira, eso que lleva ganado. Claro, y que al final lo importante de esto es cumplir los cupos y equilibrar las poblaciones. Como te digo, si las jornadas se organizan en un punto y te tienes que hacer 400 kilómetros para llevar las canales, pues no te interesa más. Pues lo que se hace o lo que se fomenta desde la asociación, oye, pues mira, tú con otros 2 o 3 cotos de tu entorno, te fijas un fin de semana y hacer lo mismo, pero en tu zona, y no tienes que desplazar las canales. Pues, Irmo, y para terminar, si quieres podemos comentar un poco los periodos de caza por comunidades de hembras, de la caza de hembras y las modalidades, porque dependiendo de la comunidad pues cambian un poco. Sí, efectivamente. Hemos explicado un poco la diapausa embrionaria, por qué se caza en el invierno las hembras. Pues el cazar las hembras en invierno supone un mínimo coste energético. Cuando tú crías, cuando las corzas tienen ahora mismo están empezando a desarrollar el embrión. Si tú la cazas ahora, no ha consumido recursos propios en desarrollar a las crías, por eso se hace ahora. Luego, por otro lado, las crías nacidas en esta primavera, ahora mismo ya tienen la edad suficiente, pues por un lado por tamaño y por autonomía para ser suficientes. Además, en invierno se forman los grupos familiares que se llaman, que no tienen por qué ser corzos familiares, sino que bueno, pues se hacen agrupaciones de varios corzos, y si tú ahí retiras una hembra adulta que tenía crías, pues las crías ya son autosuficientes. Independientes, sí. Entonces eso es lo interesante de hacerlo ahora, es por eso. Pero desde la ACE siempre hemos abogado que es más importante cumplir los cupos, porque luego tampoco es cuestión de centrar las capturas en invierno, pero si luego no vas a cumplir los cupos, pues es mejor realizarlos en otoño o en su defecto en primavera. Y como has dicho tú, algunas comunidades pues fijan distintos periodos de caza de hembras, entonces tú también te tienes que adaptar a la normativa. En Madrid, por ejemplo, la caza de hembras solo se permite durante el mes de septiembre, y en rececho pues tendrás que adaptar tu caza a ese periodo. Luego, Castilla-La Mancha, por ejemplo, es una de las comunidades autónomas que empieza ahora en diciembre. El 1 de diciembre, pues hasta el 21 de febrero se pueden cazar,
y solo en rececho, efectivamente. En Castilla y León pasa un poco igual, porque es desde el 1 de enero hasta finales de febrero se caza en rececho, pero este año han sacado la normativa que aquellos terrenos cinegéticos donde tengan contemplado el aprovechamiento de corzo y den monterías y ganchos se van a poder abatir hembras. Y además no entran dentro del cómputo de los cupos de captura establecidos en los planes técnicos de caza. Sí, pero eso es porque en muchos lugares es plaga lo que hay. Claro, es un poco pero ya no solo eso, sino para fomentar que la gente... El problema que existe hoy en día es que no existe concienciación de que es necesario cazarlas. Entonces la administración ahí, con buen criterio y buen sentido, pues lo que da es más posibilidades a la gente a la hora de cazarlas, para que aquellos que les dé pereza, pues cazarlas en rececho, pues digan, mira, pues vamos a hacer una montería o un gancho y nos vamos a plantear también pues que sea mixta y que se puedan abatir hembras. Que eso en ese sentido, por ejemplo, pues Aragón también hace batidas de corzo, se pueden hacer junto a jabalí desde mediados de septiembre hasta finales de febrero. Asturias también tiene 2 periodos, uno para rececho y otro para las batidas, que deja en este caso para enero-febrero. Y mira, hay una cosa, por ejemplo, particularidad y curiosa, es que en Galicia te da 2 opciones al elegir la caza de hembras, o bien del 2 de septiembre al 14 de octubre este año, o bien otro periodo del 7 de enero al 4 de febrero, donde cada propietario del terreno cinegético, previa solicitud en el plan técnico de caza, pues tiene que decidir si elige un periodo u otro. Entonces, bueno, la variabilidad en las distintas comunidades autónomas es amplia. Claro, la cosa es que habrá hembras que, con muchas de las que se abatirán, estarán preñadas, claro, estarán ya... Bueno, la particularidad de las hembras es que o están preñadas o están criando en función de la época en la que la caces. Claro. Entonces, sí en muchas comunidades autónomas se permite la caza de hembras en primavera. Si normalmente se abre a principios de abril, ahí o bien están... con el corcino ya, sí. O bien están a punto de parir, o bien han parido ya y están criando, ¿vale? Sí. En el periodo de otoño, que es en septiembre, octubre, suelen llevar las crías consigo, excepto las crías que han nacido la primavera anterior, que están fecundadas, pero que todavía no han criado. Y en el invierno realmente siguen acompañadas de las crías nacidas en primavera, pero están fecundadas también. Sí, o sea que es imposible, excepto las corzas nacidas la primavera anterior al año siguiente, que esas todavía, pues como es obvio, porque tienen un año, jóvenes, no están criando, pero a partir de julio están fecundadas, con lo cual tienen un ciclo muy particular y es muy complicado adaptarse a la época en sí en la que no estén criando o no estén fecundadas, es prácticamente imposible. Es imposible, sí, no hay un hueco libre, como dice Claro. Esa es la cuestión, por eso, bueno, pero que lo importante al final es cumplir los cupos, hombre, intentar, si se puede hacerlo en invierno, si no, en su defecto en otoño y si no en primavera, pero es más importante para la especie cumplir los cupos que dejar de cumplirlos por esas cuestiones, creo yo. Desde el Morral del Cazador te agradecemos la magnífica información sobre la gestión de las corzas y de su caza, y pues que gracias por ilustrarnos una vez más. Pues nada, muchas gracias a ti y nada, a la gente pues animarla a cumplir los cupos de captura de hembras. Si tienen cualquier duda, pues que se pasen por la web de la Asociación del Corzo Español, www.corzo.info. Y bueno, ahí también iremos anunciando las jornadas de caza de corzas del año 2018, que ya se perfilan más o menos, que será a finales de enero en Guadalajara y principios de febrero en Soria, y animar a todo aquel pues que quiera animar a realizar unas jornadas de este estilo, ya sea en colaboración de la asociación como por fuera, pues que lo haga, porque al final en muchos sitios se ha convertido ya en una tradición cinegética donde la gente la espera año tras año, o sea que engancha también su caza, engancha el gestionar con amigos, el pasar un fin de semana pues cazando y disfrutando del campo,
y aunque pueda parecer lo contrario, cazar hembras en invierno, cuando te propones cazarlas, luego no es tan fácil. No es tan fácil, es cierto. Pues muchísimas gracias y bueno, volveremos a hablar, ya te he dicho, para hacer un programa sobre caza fotográfica. Venga, pues eso está hecho. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Entre la escopeta y el plumín. Bueno, pues como se ha adelantado en el inicio del programa, hoy estrenamos sección, pero no es una sección cualquiera, no es una sección al uso o la típica sección que puede tener un programa en la que hablamos de caza. Se trata de una sección en la que muchos cazadores nos vamos a ver reflejados en lo que nos va a narrar una vez al mes, más o menos, nuestro nuevo colaborador. Muchos le conoceréis por Twitter, donde su perfil es, bueno, el más conocido es el de Diario de un Cazador, y luego tiene su blog, que es Diario de un Cazador, donde nos deleita con poesía y narrativa cinegética con un gusto pues indescriptible, que fue lo que a mí me ha llevado a tener una sección con este auténtico monstruo de las letras. Don Daniel Cantero, amigo mío, muy buenas y bienvenido a tu casa. Buenos días, Javier. Bueno, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Encantado de poder colaborar contigo, que siempre es un placer y desde hace mucho tiempo te sigo oyendo y, como te digo, pues es un placer poder colaborar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias y yo creo que podemos presentarles ya a la gente el nombre con el que vamos a estrenar sección, ¿no? Pues sí, la sección se llama Entre la escopeta y el plumín, ya que nosotros como cazadores, pues nuestra herramienta de combate es la escopeta. Y ese sentimiento que tenemos encontrado cuando salimos al campo, pues al final, en mi caso, me hace plasmar todo eso en el papel. Claro, es por lo que decía yo, que muchos cazadores nos vamos a sentir identificados contigo porque muchos somos los que anotamos nuestras jornadas de caza en papel, pero no lo hacemos con el gusto con el que lo haces tú. Vamos, yo conozco muchos que lo hacen, entre ellos yo, pero ni por asomo lo escribo como lo escribes tú. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Bueno, cazador desde la cuna, ¿no? Eso es. Desde pequeñito ya mi padre me aficionó al campo y a la caza. De hecho, tengo una foto preciosa junto a él después de una jornada cinegética, en la cual, fíjate que ya se empezaban a poner cupos en mi pueblo y el cupo era 5 perdices y tengo una foto con mi padre preciosa en el cual la perdiz es más grande que yo casi. Así que fíjate si me viene la afición desde hace tiempo. Eso... Los que lo hemos mamado desde pequeños sabemos lo que significa eso y nos sentimos identificados por eso mismo, porque yo también tengo alguna foto por ahí en la que estás con una percha de 3 o 4 perdices y ellas ya no es que sean más grandes, sino que abultan más que tú. Sí, totalmente. Yo supongo que el nombre de tu perfil y en las redes sociales y el de tu blog, el de Diario de un Cazador, y siendo castellano como tú eres, pues tendrá influencia y relación con el gran Miguel Delibes y con el protagonista del libro de Diario de un Cazador, Lorenzo. Por supuesto. Al final, Miguel Delibes, como en castellano, pues siempre es un referente donde mirarte y encima un cazador de pro. Y de hecho este proyecto pues nace en primer lugar por eso, porque me gusta la afición que tengo al campo como Miguel Delibes, ¿no? Y ahora estoy en un proyecto en el cual estoy empezando a escribir un libro pues contando los días de caza, pues, tal y como lo hacía Miguel Delibes en su libro. Pero claro, desde el punto de vista de un cazador en el siglo XXI, ya que, como bien sabes, muchas cosas han cambiado desde ese 15 de agosto de 1954, viernes, que es casi como empieza el libro de Miguel Delibes. Muchísimas cosas han cambiado. Y me parece una buena idea pues plasmarlo en el papel y ver cómo los tiempos cinegéticos han cambiado y una barbaridad. O sea, esto es una primicia, o sea, que te estás preparando un libro. Efectivamente, estoy preparando un libro pues como podéis ver, con los días de caza que voy escribiendo. Y aparte de narrarlos, pues estoy preparando un libro también pues que contendrá poesía y demás, sí. Oye, pues me parece una idea estupenda y vamos, me parece el sueño de cualquier cazador de hoy en día, porque es lo que te digo, muchos lo escribimos, lo que pasa es que
hay que tener gusto para escribir. Y bueno, pues yo puedo escribir mis jornadas de caza y puedo hacer mis anotaciones, como haremos muchos, pero ya meterte en faena contando las cosas como las cuentas tú ya es más complicado. Pero vamos, no me cabe ninguna duda de que va a salir un pedazo de libro, ya te lo digo. Muchas gracias, Javier. Si es que al final, pues como bien sabes, los cazadores cuando salimos al campo, los sentimientos que encontramos, los olores, los colores que nos encontramos, pues es que al final siempre hay una necesidad de contárselo a la gente, ¿no? Y compartirlo con los demás, pues como bien sabéis, pues es que es maravilloso. Uh-huh. Vamos a intentar explicar a la gente lo que le vamos a hacer llegar mensualmente en tu espacio. Pues a todas las personas que nos escuchen, para que se vayan haciendo una idea de la pedazo de sección que les va a llegar todos los meses, porque estoy más que ilusionado. Pues en esta sección lo que quiero transmitir a la gente que lo vaya a escuchar o que lo vaya a leer a través del blog o del Twitter es todos esos sentimientos que nosotros nos encontramos pues cuando tenemos un lance, cuando vamos en el campo y vemos esos colores, esos animales que nos van saliendo. Y entonces pues intento plasmarlo tanto en papel y ahora mismo en narración, y para que la gente pues tenga un poco una noción de cómo, pues como te contaba antes, ¿no? De cómo es la actualidad cinegética ahora mismo en el siglo XXI. Ya no solo para los cazadores, yo tengo muchísimos amigos que me están leyendo y me están escuchando que no son cazadores, pero siempre me dicen, es que me encanta, no me canso de escucharte porque me parece algo tan bonito que no me canso de escucharte y de leerte. Vamos, a mí en cuanto me mandaste el primer audio digo, esto hay que hacer algo con esto porque esto es, como decía el Fari en la canción de la mandanga, esto es un melocotonazo. Pues, sí, totalmente. Pues esto es un melocotonazo, Dani. Esto hay que darle forma y que salga para adelante, es verdad, porque supongo que también tendrás a lo mejor opción de retrotraerte en el tiempo y contar, porque nos pasa a muchos el que a lo mejor tenemos en nuestra memoria días especiales en los que a lo mejor estas narraciones las estás haciendo pues a partir de esta temporada. Eso es. Pero a lo mejor algún día puedes hacer algo especial y decir, bueno, pues mira, me voy a retrotraer hace 7, 8 años en este día que tuve esto especial, y a lo mejor tiene ese sabor de lo antiguo. Claro, efectivamente, y pues también incluso puedo incorporar pues anécdotas que al final te cuenta pues tu padre o tu tío, que son cazadores de siempre, y pues siempre se ponen un poco nostálgicos, ¿no? Cuando hablan de tiempos pasados y te cuentan pues la cantidad de piezas cinegéticas que había en el campo y que no había cupos, que bueno, pues una serie de cosas que a ti te parece increíble, pero que efectivamente era así. Sí, hablamos de pechas de perdices, de codornices, porque antiguamente pasaba al revés de lo que pasa ahora. Hoy en día predomina la caza mayor y la caza menor está pues en descenso total, y la caza mayor pues antiguamente muy, muy, muy poquito. Era muy excepcional, vamos. El día que a lo mejor había carne de jabalí o carne de corzo era casi una fiesta. Claro, eso es, efectivamente. Si te parece, le damos paso a la narración de este mes y a la vuelta pues lo comentamos. Pues me parece genial, Javier. Vamos con ello. Venga, adelante. Día 2, sábado, 11 de noviembre de 2017. ¿A qué hora nos levantamos mañana?, pregunté a mi padre. Así se empezaba a fraguar la jornada de caza del sábado. Tan esperada. Por fin nos batiríamos en duelo con nuestras bravas perdices rojas. Admiración es la palabra que me sale cuando quiero hablar de esta gallinacia, tan nuestra, tan ancestral. Se me ponen los pelos de punta. La noche transcurrió normal. Los nervios siempre me impiden no dormirme a la primera de cambio, pero imaginándome los lances que me esperaban por la mañana, me dormí enseguida. Siempre recuerdo que de pequeño mi padre me decía que soñara con los goles que iba a meter en el partido del día siguiente. Y a día de hoy sigo haciéndolo. Sigo soñando. Ya no con goles de ensueño. Esta vez son lances imposibles. A las 7:30 de la mañana suena el despertador. Me levanto y me visto. Mi padre también anda por casa, desayunando. Salimos rumbo al pueblo con intenciones de estar a las 9 cazando, pero nuestra alegría se convirtió en decepción al ver la espesa niebla que había en Valencia. Esto levanta, dijo mi padre en una sobredosis de optimismo. Yo sabía que no era optimismo. Es la experiencia de años y años cazando. Llegamos al pueblo y la niebla era cada vez más espesa. Nos cambiamos y llevamos las tarjetas al buzón donde hay que entregarlas al inicio de la jornada.
decididos a salir al campo, pase lo que pase. Y así lo hicimos. Con paso firme y valorando siempre los riesgos de cazar con niebla, decidimos salir con Heiko y Kuma. Vaya figuras, qué ganas tienen de campo, de correr, de oler, de buscar, pero sobre todo, de cazar. Llevaríamos unos 15 minutos andando, cuando en un barbecho mi padre avista al bando de perdices tan esperado. Hay que ver cómo les gusta a las petirrojas los barcos de los barbechos. Ahí la temperatura es más suave y el viento no es tan fuerte. Nos agachamos sigilosamente y corremos hacia ellas para pillarlas por sorpresa. Estaban peonando, huyendo de nosotros, y en cuanto nos vieron alzaron el vuelo. Unas 15 perdices, majestuosas. Sin ansia, pues aún queda día, disparamos los primeros tiros de la mañana. Me encaré la escopeta, quité el seguro y tardé unos segundos en elegir la pieza a la que iba a disparar. En ese momento oí el disparo de mi padre. Yo disparé mi Benelli. Fallé. Cuando apunté mejor, apreté el gatillo, pero la escopeta no disparó. Se me había vuelto a encasquillar por el seguro. Con los nervios del lance no le quito del todo y el gatillo se queda impasible ante la fuerza de mi dedo índice. ¡Se me ha encasquillado, joder!, grité, como queriendo justificarme ante mi fallo. Mi padre estaba cobrando su pieza. «No he querido tirar a otra, tenemos mucha mañana por delante», me comentó. Serían las 9:20 y ya llevábamos una perdiz. El cupo en mi pueblo es de 2 perdices y una liebre por cazador, y yo pienso que en la caza no hay que ser ansioso. Hay que esperar el lance, y cuanto más bonito y difícil sea, mejor. Pero eso sí, siempre hay que llevar la muestra. Mientras cerraba mi disparo, oteaba el vuelo de las otras perdices. Se dividieron en 2 bandos. Las primeras se fueron hacia una ladera próxima, que apenas se atisbaba por la niebla. Las otras se fueron a un lindazo mucho más lejano. Mi padre y yo seguimos dando una mano a las lindes colindantes, pues las perdices se mueven mucho y nunca están donde te muestran. Serían las 10 más o menos cuando mi padre levantó varias perdices. Oí 2 disparos e inmediatamente después 2 perdices cruzaban con impavidez delante de mí. Llevaban una velocidad endiablada. Apunto a la que iba en cabeza, adelanto el tiro un poco y en el momento que yo creí óptimo, disparé. La perdiz hizo un gesto extraño, pero siguió volando. Me volví a encarar la escopeta dispuesto a volver a disparar, pero finalmente cayó en tierra. Me apresuré a ir por ella al barbecho. Está de ala, pensé. No me equivocaba. Cobré pieza y al morral. Estaba entusiasmado. Mi padre se asomó a la ladera. Sorprendentemente había fallado sus disparos. Yo le levanté el pulgar indicándole que había percha. «¡Ya te he visto ya! ¡Estaba de ala!», me gritó. Y seguimos cazando. Ya llevábamos 2 perdices. En las siguientes manos nos separamos un poco. Yo me miré unos lindazos colindantes de la izquierda y mi padre los de la derecha, sin suerte. Nos juntamos en un cruce de caminos. «¡Míralas por dónde van!», le dije mientras señalaba un barbecho a lo lejos. Había unas 20 perdices peonando hacia unos corrales cercanos. «Esas perdices no van a los corrales, van a quedarse en el barbecho», comentó mi padre. Decidimos ir tras ellas. A todo esto, la niebla ya se iba despejando y ya podíamos ver casi todo el terreno. Fuimos en dirección al barbecho, mirando antes una linde que había. Yo iba por arriba oteando el barbecho, mi padre por abajo. De repente, 2 perdices salen volando, una hacia detrás de mi padre y otra hacia mi lado. Yo a la mía la tenía muy larga y decidí no dispararla. Me quedé observando el lance de mi padre. ¿Y qué lance? Madre mía. Una perdiz de esas imposibles, que solo los tocados por la magia de la caza pueden abatir. Cruzada, entre la niebla, y larga, muy larga. Los segundos parecían minutos, y la pieza cada vez se iba más larga, hasta que ¡pum! Al primer tiro, la perdiz cayó reloncha, como solemos decir en jerga de caza. Impresionante. Vaya disparo. Yo no alcanzaba a ver la perdiz, pues ésta se perdía entre la niebla. Es increíble, una vez más lo volví a hacer. Pero ¿cómo puede ser si es imposible?, pensé. Yo desde luego a esa perdiz ni la hubiera tirado, pues más gastaría, seguramente, 2 disparos. El del fracaso y el de la rabia, como me gusta llamarlos. Nada más cobrar la pieza, un conejo salió como una exhalación de entre las hierbas. Le salió a mi padre, pero no le pudo tirar. Venía en mi dirección. «¡Ahí te va!», dijo mi padre. No me dio tiempo a encararle bien. Cuando le disparé, se metió en la madriguera. Proseguimos nuestro camino y miramos el barbecho que comentaba mi padre, pero ahí no estaban, así que decidimos ir a los corrales. Yo esta vez iba con Heiko a mi lado. Cuando mi padre y yo vamos juntos, siempre se va con mi padre, sobre todo los primeros días de la veda.
Cómo se nota la mano que le da de comer. Día sí y día también. Pero de vez en cuando se acuerda de que es mi compañero de andanzas y viene a mi lado. Rastreamos los corrales, sin suerte. No le da viento, qué raro, pensé. Yo a mi padre no le veía, pero como no oí disparos, sabía que no las había levantado. Nos encontramos al final de los corrales. No he llegado hasta el picón y cuando he mirado las he visto peonando en el barbecho, comentó mi padre con rabia. ¡No jodas!, exclamé mientras me reía. Vamos a mirar ese lindazo del lado de la carretera, que seguro que están ahí, dijo mi padre. Fuimos con paso firme hasta esa linde. En algún sitio se tenían que haber quedado esas perdices que habíamos avistado antes. Mi padre iba por abajo y yo por arriba. Ya llevábamos 3 perdices y ansiábamos el cupo. Serían las 11 más o menos y aún quedaba mucha mañana. Iba mirando hacia el barbecho cuando de repente oigo un ruido a mi izquierda. Cuando miré, vi unas orejas tiesas y alargadas y un color pardo. Ahí estaba la tan ansiada liebre. ¡Qué zancada! ¡Qué poder!, pensé, mientras me encaraba la escopeta. Si hubiera unas olimpiadas en el reino animal, sin duda, la liebre ganaría la mayoría de las competiciones disputadas. De las hierbas de donde salió, hasta un majano donde se protegería la liebre para seguir su camino, habría unos 20 metros. Sin pensármelo 2 veces, cogí aire, adelanté el tiro y disparé. Tenía el corazón a 1000. Las liebras son escasas en mi coto y son muy preciadas. Hasta este año y con alguna excepción, hacía muchos años que no se permitía su captura. Por eso para mí es especial. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Sí, señor!, exclamaba, mientras con mi mano izquierda alzaba la liebre y con la derecha apretaba mi puño. Ahí estaba yo, cual torero, toreando en una gran plaza, exultante. «Parece que venía huida, igual la has levantado tú», le dije a mi padre, mientras acariciaba a Kuman, que estaba merodeando por allí, olisqueando la liebre. Seguimos nuestro camino. No iba nada mal la mañana, desde luego. Teníamos en el morral 3 perdices y una liebre, y a las 11 de la mañana, ¿qué más se podía pedir? La mañana estaba siendo perfecta. La niebla estaba levantando y ya se podía atisbar casi todo el páramo. Seguimos yendo detrás de las patirrojas. Teníamos que cazar la cuarta para hacer el cupo. Íbamos por un perdido cuando unas perdices se levantaron muy largas. No pudimos ni siquiera encararlas. Es raro que los primeros días se levanten tan largas, pero no se quedaba ni una. ¡Qué listas son! Decidimos dar la vuelta al lindazo al que vimos que se dirigían. Yo iba despistado cuando de repente de mis pies salió un conejo. ¿Y qué conejo, madre mía? Me pongo la escopeta rápidamente en mi hombro y apunto. El conejo iba rectito, perfecto para hacerlo pieza. Pero justo cuando disparé, me hizo un quiebro, inverosímil, escurridizo, y erré mi disparo. Justo se iba a ir lindazo abajo cuando en una última oportunidad de disparar, ¡pum!, el conejo cayó rodando. Yo no le veía, y bajé muy rápido por si estaba herido y se había metido en la boca, pero allí estaba. Lo cogí y lo metí al morral. El chaleco ya pesaba lo suyo. Una perdiz, una liebre y un conejo. Seguimos andando hasta el final de la linde, sin suerte, hasta que vimos unas 12 perdices peonando por una tierra. Fuimos tras ellas sin éxito. Yo sabía que tarde o temprano avistaría a la segunda perdiz de la mañana, pero se estaba resistiendo. El cansancio empezaba a manifestarse y eché el primer trago de agua de la mañana. Seguimos caminando hacia los lindazos, donde una hora antes había dado caza a la liebre. Fuimos poco a poco. Mi padre iba por los rodapiés de las lindes por si le salía una liebre. Yo iba buscando las patirrojas. Serían las 12:20, cuando un revoloteo me sorprendió a mi espalda. Me giré y vi una perdiz batiendo sus alas y alzando el vuelo. Su velocidad era endiablada. Durante esos instantes me coloqué la escopeta en posición de disparo. Un escalofrío recorría mi cuerpo. Cubrí la perdiz con el cañón de la escopeta. Iba un poco ladeada y decidí adelantar el tiro. Al primer disparo cayó en tierra. Había hecho cupo. No la veía desde la posición donde me encontraba, por lo que me apresuré a bajar al lindazo, por si estaba dada de ala y se marchaba peonando. Cuando bajé, ya la vi. Decidí no meter la perdiz aún al morral y saqué una foto para inmortalizar el momento. Me quité el chaleco y coloqué las piezas para realizar una fonita instantánea. Los perros no paraban quietos. Heiko iba y venía y Kuman más de lo mismo, hasta que en uno de los intentos me percaté de que había salido una foto preciosa, de esas dignas de enmarcar. El debate de las fotos de caza me viene a la mente cada vez que saco una. Desde mi punto de vista, intento sacarla con el mayor respeto y admiración hacia las piezas abatidas.
La sangre es una cosa que intento evitar en mis fotos. Sin duda, este debate daría para muchas horas de conversación. Después de hacer la foto, metí las piezas en el morral con sumo cuidado. En mi cara seguro que se podía ver la felicidad personificada. ¡Qué día! Sin duda uno de los mejores días desde que soy cazador. Eran las 12:30 aproximadamente. Mi padre todavía podía matar una liebre. Yo me marché en dirección a mi casa, que ya se veía desde el lindazo donde había cobrado mi segunda patirroja. Mi padre fue en dirección opuesta, al monte, en busca de la orejona. No hubo suerte, pero la jornada de caza ya nos había brindado sus mejores deidades. Varios lances formidables y un morral muy considerable. ¡Qué ganas de más lances, de más momentos vibrantes, de corazón exaltado, de momentos de rabia y de furia! ¡Vaya día! Y mañana con la bichina, fui hablando yo solo, mientras pensaba en la gran suerte de encontrarme donde me encontraba y de ser cazador. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llevar, transportarse, y en segundos es como si estuvieras en medio de ese barbecho tras las patirrojas. Impresionante, Dani, ¿eh? Sin palabras. Joder, muchísimas gracias, Javier. Si es que al final es lo que te decía antes, cuando tienes sentimiento, la letra sale sola y las palabras más. Y, joder, es un halago grandísimo para mí, lo que me estás diciendo. No, y además es que tú te paras a pensar y es que es el mejor recuerdo que puedes tener para recordar tus jornadas de caza, es esto, o sea, no hay nada mejor. Sí, sí, totalmente. Yo por eso empecé a escribirlo, más que nada, pues al final siempre pues apuntas las piezas, pero no sé por qué decidí pues empezar a contar los días, ¿no? Tal y como yo los vivía, y de esto nació este proyecto. Sí, es verdad. A ver, lógicamente nuestra generación estamos muy influenciados pues por libros como por ejemplo el de Diario de un cazador, que es verdad, pues tenemos ese romanticismo, esa cosilla de la caza tradicional. Y entonces, pues siempre, a mí de siempre me ha gustado, pues oye, guardar los primeros cartuchos, o guardar un cartucho especial que has matado una perdiz espectacular, o un cartucho con el que has matado un gallo banda, por ejemplo, o una liebre que te ha hecho especial ilusión, como la que nos has contado hoy. Pues esas cosas, guardarlo y tener como tu especie de museo, y luego, bueno, pues en cada uno, pues tiene su historia, ¿sabes? Y de esta forma, fíjate, lo acompañas con una locución, pues es que una locución así, además, ¿y para qué quieres más? Muchísimas gracias, Javi. Y bueno, y de este día, ¿qué más nos puedes decir de este? ¿Qué día fue, por cierto, el día que cazaste? Esto fue el día 11 de noviembre. Al principio de la general, en mi coto solo se permite la caza del conejo. Nos pusieron un par de fines de semana de caza de conejo. Pero bueno, en este 11 de noviembre por fin dábamos caza a las patirrojas, a estas bravías que tenemos en el campo, como digo en la narración, ¿verdad? Que al final siempre se nos ponen los pelos de punta cuando hablamos de ellas. Y porque para mí es la reina de la caza menor, sin duda. Totalmente. Y bueno, pues nada, y ese era el primer día. El primer día que la cazabais. Eso es. Y como bien sabes, Javi, pues el primer día siempre te salen, siempre las ves, aunque ya son muy listas y es difícil, es muy difícil, pero bueno. Nada, los primeros vuelos, los primeros días, pues pero en cuanto le vienen los fríos y les vuelan 4 o 5 veces, ya los días de caza ya es mucho más difícil. ¿Cómo has visto cómo has visto que la perdiz este año ha criado por tu zona? Porque el otro día hablando con un amigo me dijo que bastante mal, por ejemplo, pues hay zonas que peor que ningún año. Buah, desde luego, encima con la sequía que estamos viviendo, está siendo un año terrible para la perdiz. Yo sí que veo más caza que el año pasado en mi zona, pero aún así hay poca. De hecho, ya estos últimos días que hemos salido al campo, ya cuesta un montón verlas y bueno, y cazarlas ya ni te cuento, vamos, por descontado. Fíjate, yo me inclino más, porque depende de las zonas. Hay zonas en las que la perdiz sí que ha criado mejor, y yo me inclino muchas veces por el tema de la agricultura, porque sí que es verdad que en las zonas de siembra donde más se ven diezmadas las poblaciones, pero no con las perdices grandes, sino con los pollitos, porque son los que más sufren, pues a lo mejor el que echen un insecticida que
borre del mapa cualquier insecto, echan semillas las tratadas, que a lo mejor pues para un pollito es su alimento cuando son pequeñitos, porque no pueden coger todos los saltamontes y si no los tienen pues van a buscar las semillas, lógicamente. Entonces yo creo que, fíjate, en zona de monte la perdiz ha criado mejor, que es la única zona en la que no hay intervención de la agricultura. Sí, pues puede ser, porque se están llevando a cabo unas políticas agrícolas bastante agresivas para el campo, sobre todo para lo que es nuestra vocación, ¿no? Que es la cinegética. Y sí que es verdad que se ve muy diezmado por eso, la población de la perdida roja. No, yo me inclino por eso, porque es verdad, o sea, hablando con personas, sobre todo, a ver, España es mayoritariamente cerealista, todas las zonas centro, todas las mesetas es cerealista y es la zona donde de toda la vida más perdiz ha habido, porque la perdiz es donde mejor se adapta, donde más a gusto estaba, pero yo también me voy dando cuenta, hablando con las personas, que en las zonas de las que se va abandonando cada vez más la siembra y cada vez va habiendo más monte, es verdad que la perdiz tiene más protección, a lo mejor tiene más depredación, pero sufre menos bajas por el tema de... consiguen sacar más pollos de cada nidada que cuando a lo mejor están comiendo trigo o están en una zona en la que, lógicamente, los insecticidas no dejan títere con cabeza. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y luego las alimañas que tienen, si es que las pobres desde que están todavía naciendo ya se ven atacadas por depredadores, y luego la agricultura tan agresiva. Si es que al final pues es una cosa que tendremos que solucionar poco a poco. Son unas supervivientes natas, como yo digo. Totalmente, pero supervivientes, vamos. Bueno, vamos, para ir terminando, la gente que quiera seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Porque aquí vas a tener una intervención al mes, pero tienes más días narrados y yo estoy seguro de que la gente se ha quedado con ganas de más, de escucharte más. ¿Dónde pueden hacerlo? Pues pueden seguirme en mi página de WordPress, que es www.diariodeuncazadorblog.wordpress.com. Dentro de poco me crearé ya una nueva página con un dominio personalizado propio y mucho más cómodo y mucho más fácil para la gente que quiera leerme. Y en Twitter soy @diariodecaza, de nombre Diario de un Cazador. Bien. Y ahí me pueden seguir, voy colgando las cosas y pueden seguirme sin problema. Perfecto, pues nada, yo soy tu fan número 1, que lo sepas. ¿Qué te parece si nos despedimos con una frase del libro que da nombre a tu perfil, que seguro que te sientes identificado y muchos cazadores también, que dice: frente a los sinsabores cotidianos está siempre la caza, que la llena el alma de gozo, desde la elección de los cartuchos al regreso con las piezas, incluso en los días de fiasco. Totalmente de acuerdo, que la caza no empieza en la misma jornada cinegética, empieza el día antes, sin ninguna duda. Pues es que Miguel era muy grande. Bueno, y sigue siéndolo, sí, aunque ya no esté con nosotros, sigue siéndolo, porque su historia está con nosotros. Entonces, pues, el legado que ha dejado, todos los cazadores debemos de leer al menos los libros, porque, bueno, todos los libros que tiene no son de caza, lógicamente, tienen muchos, pero todos tienen esa tradición castellana, como yo digo, que... Siempre, y alguna referencia a la caza, alguna referencia al campo. Eso es, siempre eso lo es. Tienes, Siempre. Bueno, Dani, pues nada, hasta dentro de un mes que volvamos a hablar por aquí, porque, bueno, digo yo que por las redes sociales y por ahí hablaremos, y que mientras tanto, pues que vaya todo de 10, que sigas con tus proyectos adelante, que buena caza y que nada, que muy buena, feliz Navidad. Muchísimas gracias, Javi. Igualmente, feliz Navidad a todos y hasta más ver y buena caza. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado del programa. Se nos acabó el tiempo, se nos pasa volando los programas, volando, es que ni siquiera te das cuenta, o sea, es una cosa increíble. Yo he disfrutado con el programa de hoy, bueno, disfruto con todos, pero es que digo, disfruto mucho, porque siempre aprendo cosas nuevas. Y bueno, hoy la entrevista que hemos tenido con Gonzalo, pues queda claro y evidente que la gestión de corzas y en general de hembras es necesario, porque si no hay un desequilibrio brutal que solo conllevaría, pues eso, a lo que hemos estado hablando, a que haya enfermedades, a que no se cubran hembras y las que se cubran las cubran baretos. Así que, bueno, pues hay que participar
todos los que podamos de estas jornadas de las corzas para hacer que las poblaciones estén equilibradas. Y bueno, ¿qué os voy a decir luego de la sección nueva con Dani Cantero? Ya lo habéis oído vosotros, un fuera de serie, es un fenómeno, es un monstruo de las letras y de la forma de escribir y de transmitir, porque no me vais a decir que no, transmite en la narración que nos ha hecho de su día de caza. De verdad, es que si cerramos los ojos, como decíamos, después de haberlo escuchado, es como si estuviéramos ahí. Nos pone, a mí, desde luego, me pone hasta los pelos de punta. Es increíble, increíble. Así que creo que va a ser una sección que os va a gustar y mucho. Ya nos lo iréis diciendo. Que terminéis de disfrutar muy bien esta semana tan cinegética por todos los días festivos que tiene. Que mucho cuidadito con las armas y los desplazamientos, por favor. Y que, como siempre os digo, que nos escuchamos dentro de 7 días. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!